El anuncio del contrato apareció entre un aviso de liquidación de chatarra y una promoción de fideos sintéticos que jamás habían estado cerca de la Tierra. Marcus Chen lo leyó 3 veces antes de creerlo. Reparación de nave clase desconocida. Estación Nexus 7. Pago en custodia verificada. La palabra custodia brillaba como una promesa que podría desaparecer si la miraba demasiado tiempo. Marcus había pasado 15 años reparando naves humanas, alienígenas y todo lo que flotaba entre ambas categorías. Había visto contratos buenos y malos. Este olía a ambos simultáneamente, lo cual, en su experiencia, significaba problemas interesantes. Los problemas interesantes pagaban mejor que los aburridos. La esclusa de Nexus 7 lo recibió con un silbido de presión equilibrada. Un corredor de la estación, vestido con un traje remendado que había visto mejores décadas, le entregó una tableta con un contrato digital. Las cláusulas ocupaban más espacio que la historia de su planeta natal. Marcus firmó de todos modos. La cautela era un lujo que los técnicos independientes no podían permitirse. Nexus 7 Era Territorio Corvani. Marcus lo supo antes de ver a sus anfitriones. El silencio tenía esa cualidad particular, demasiado ordenado, demasiado intencional, como si el ruido fuera una variable que alguien había decidido minimizar. Los corredores brillaban con una limpieza que rozaba lo obsesivo. Los Corvani lo esperaban al final del túnel de acceso. 6 figuras idénticas en postura y expresión, como si hubieran ensayado la escena antes de su llegada. Eran humanoides en el sentido más técnico del término, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Pero sus ojos no parpadeaban con la frecuencia correcta, y sus movimientos tenían esa fluidez mecánica que hacía que el cerebro humano gritara incorrecto sin saber exactamente por qué. Marcus Chen, dijo el primero. La voz era suave, precisa, sin inflexiones innecesarias. Técnico contratado. Seguirás el protocolo de la estación. La improvisación está prohibida. Marcus levantó una ceja. Contrataron a un humano para un trabajo que requiere intuición humana, y me dicen que no puedo usar intuición. Interesante estrategia empresarial. Tu especie fue seleccionada por sus patrones de resolución no lineales, respondió el Corvani. Tus tendencias impredecibles siguen siendo un riesgo calculado. Marcus sonrió. Era la sonrisa que reservaba para situaciones donde reírse en voz alta sería inapropiado pero necesario para su salud mental. Entonces soy un riesgo que contrataron a propósito. Eso me hace sentir especial. Lo guiaron a través de corredores que se abrían automáticamente, como si la estación anticipara cada paso. Marcus observó todo, las juntas de las paredes, los paneles de acceso, la forma en que la luz caía sin crear sombras definidas. Era información. La información mantenía vivos a los técnicos. En una intersección marcada con símbolos que su traductor interpretó vagamente como acceso restringido nivel máximo, el grupo se detuvo. Una compuerta se deslizó hacia un lado, revelando una bahía de atraque que contenía exactamente una nave. Marcus se quedó inmóvil. No porque la nave fuera grande. No lo era. Pero tenía esa presencia que ciertas máquinas desarrollaban cuando habían sido construidas con un propósito tan específico que cada línea de su diseño lo gritaba en silencio. El casco era negro, no el negro de la pintura sino el negro de algo que absorbía luz porque le resultaba innecesaria. No había costuras visibles, ni puntos de acceso obvios, ni las cicatrices habituales que toda nave espacial acumulaba con el uso. Esa, dijo Marcus, no es una nave de carga. No, respondió una voz diferente. Una voz que no pertenecía a los asistentes. Marcus S. Gyro. Una figura había entrado en la bahía sin que él notara el movimiento. Era Corvani, obviamente, pero algo en ella difería de los demás. Sus ojos tenían una profundidad que sugería pensamientos que no compartía. Sus orejas, largas y elegantes como las de todos los Corvani, se inclinaban levemente hacia adelante, como si estuviera escuchando frecuencias que nadie más podía percibir. No llevaba insignias. En una cultura donde el rango se exhibía con precisión matemática, la ausencia de símbolos era una declaración en sí misma. Significaba que su identidad era tan obvia que anunciarla resultaría redundante, o tan secreta que revelarla sería peligroso. Soy Seila, dijo ella. Observaré tu trabajo. Marcus la estudió con la misma atención que había dedicado a la nave. Seila. Sin título, sin función, sin explicación. Solo observaré. Genial. Me encanta tener público cuando trabajo. Hace que mis errores sean más memorables. Los asistentes se tensaron visiblemente. Seila no reaccionó, pero algo en sus ojos cambió,
Un destello tan breve que Marcus no estuvo seguro de haberlo visto. Marcus caminó hacia la nave. Su maletín de herramientas golpeaba su rodilla con cada paso, un ritmo familiar que lo anclaba a algo conocido en medio de tanta extrañeza. Se detuvo a 1 metro del casco y activó su escáner. El escáner devolvió un error. Marcus lo golpeó suavemente. El escáner insistió en el error con la terquedad de un dispositivo que había decidido tener principios. Tu equipo es incompatible, dijo uno de los asistentes. Equipos superiores están disponibles. Marcus ignoró la oferta. Se acercó más al casco y presionó su mano enguantada contra la superficie. El material estaba tibio. No caliente por daño, tibio como algo vivo que descansaba. Como algo que respiraba. Está despierta, murmuró Marcus, más para sí mismo que para nadie más. Las naves no duermen, dijo un asistente. Marcus no respondió. Estaba demasiado ocupado sintiendo las vibraciones que atravesaban el casco, patrones sutiles que su experiencia había aprendido a leer mejor que cualquier escáner. La nave no estaba dañada de la forma convencional. Estaba reteniendo algo. Escondiendo algo. Muy bien, dijo Marcus, dirigiéndose al casco como si pudiera entenderlo. Eres tímida. Lo entiendo. Los primeros encuentros son incómodos para todos. Pero necesito que cooperes, o mis clientes se pondrán nerviosos, y nadie quiere eso. Los asistentes intercambiaron miradas que, en cualquier otra especie, Marcus habría interpretado como alarma. Seyla permaneció inmóvil, pero sus orejas se inclinaron 1 grado más hacia adelante. Marcus sacó de su maletín una tira de gel conductor, un material que había usado para persuadir sistemas recalcitrantes en docenas de trabajos anteriores. Lo aplicó a una costura invisible que había detectado solo por el cambio mínimo en temperatura. Ese material no está aprobado, advirtió un asistente. Marcus lo miró por encima del hombro. Es gel. No es un arma. A menos que seas alérgico a la innovación. Seyla levantó una mano. Los asistentes callaron instantáneamente, como si hubiera pulsado un interruptor invisible. Permite el procedimiento, dijo ella. Marcus parpadeó. Acababa de anular a sus propios subordinados con un gesto. Eso significaba autoridad. Autoridad real, del tipo que no necesitaba explicarse. El gel se extendió por la costura, y la nave respondió. No con una apertura dramática, sino con un cambio sutil en su vibración, como un suspiro contenido que finalmente se liberaba. Un panel que no existía un momento antes comenzó a materializarse, líneas finas dibujándose sobre la superficie negra. Ahí está, susurró Marcus. Solo necesitabas que alguien preguntara amablemente. La nave emitió un zumbido bajo que Marcus sintió más que escuchó. Era un sonido de reconocimiento. De decisión. Como si la máquina lo hubiera evaluado y hubiera llegado a una conclusión sobre él. Marcus no sabía si eso era bueno o malo. Pero sabía que el trabajo acababa de volverse mucho más interesante de lo que cualquier contrato podía haber anticipado. El panel se deslizó hacia un lado con un susurro que sonaba a confidencia. Marcus asomó la cabeza al interior, preparado para cualquier cosa excepto para lo que encontró, un corredor perfectamente iluminado que parecía esperarlo personalmente. Las naves Corvani que había visto antes eran eficientes hasta la frialdad, diseñadas para funcionar sin considerar la comodidad de sus ocupantes. Esta era diferente. Cada superficie parecía calibrada no solo para el uso, sino para la experiencia. Era como la diferencia entre una herramienta y una extensión del cuerpo. Voy a entrar, anunció Marcus. Si no salgo en 1 hora, asuman que la nave me adoptó. Uno de los asistentes dio un paso adelante. Acceso no autorizado a secciones internas está prohibido sin escolta. Seyla habló antes de que Marcus pudiera responder. Entraré con él. Los asistentes se petrificaron. Marcus captó la tensión en sus posturas, la forma en que sus ojos se movieron hacia Seyla y luego se apartaron, como si mirarla directamente durante demasiado tiempo fuera peligroso. Marcus le ofreció una media sonrisa. Espero que no te moleste el desorden. Trabajo mejor cuando todo está exactamente donde lo dejé caer. Seyla no respondió, pero cruzó el umbral detrás de él con pasos que no hacían ruido. El panel se cerró a sus espaldas con una finalidad que hizo que Marcus tragara saliva. El interior de la nave era más grande de lo que el exterior sugería, uno de esos trucos de ingeniería que hacían que Marcus respetara a los constructores a pesar de no entenderlos completamente. Las paredes pulsaban con una luz suave que cambiaba de intensidad según se movían, guiándolo sin palabras. Marcus sacó su sonda de diagnóstico, el dispositivo que había reparado con un alfiler y esperanza.
Lo alimentó a través de una grieta en un panel lateral. La sonda parpadeó, luchó, y finalmente escupió datos en su pantalla. Lo que vio no tenía sentido. Los registros de mantenimiento de la nave habían sido reescritos, no borrados. Era una distinción crucial. Si querías esconder algo, lo eliminabas. Si reescribías, querías que alguien notara la inconsistencia. Tu nave está mintiendo, dijo Marcus sin mirar atrás. Las máquinas no mienten, respondió Seyla. Marcus se giró para enfrentarla. Claro que lo hacen. Lo hacen cuando sus creadores les enseñan el concepto. O cuando alguien les da una razón. La expresión de Seyla no cambió, pero algo en la atmósfera entre ellos se tensó. Sus orejas se inclinaron hacia atrás, un movimiento que Marcus había aprendido a interpretar como pensamiento profundo en los Corbani. Marcus continuó por el corredor, siguiendo las indicaciones sutiles de la iluminación. La nave lo estaba guiando. Eso debería haberlo preocupado, pero su curiosidad siempre había sido más fuerte que su sentido de autopreservación. Llegaron a una sección donde las paredes se estrechaban. Marcus tuvo que girarse de lado para pasar, su maletín raspando contra superficies que deberían haber estado demasiado lisas para generar fricción. Al final del pasaje, una compuerta lo esperaba. No tenía cerradura visible, pero emanaba una sensación de prohibición que era casi física. Marcus presionó su palma contra ella. La compuerta no se abrió, pero tampoco lo rechazó. Parecía estar considerando sus opciones. Mira, dijo Marcus a la puerta, entiendo que tienes estándares. Yo también los tengo. Pero hay algo del otro lado que necesitas mostrarme, o no estarías guiándome hasta aquí. Detrás de él, Seyla observaba en silencio. Marcus podía sentir su atención como peso físico en su espalda. La compuerta se deslizó hacia arriba con un siseo de rendición. El espacio del otro lado era pequeño, apenas un armario de servicio. Pero en el centro, montado en un soporte que parecía diseñado específicamente para él, había un prisma negro del tamaño de su puño. Marcus se acercó lentamente. El prisma emanaba frío, un frío que su guante registró antes de que él pudiera sentirlo. Cuando lo tocó, su visor se llenó de símbolos que su traductor no pudo interpretar. Datos comprimidos. Encriptados. Importance. Encontré tu secreto, murmuró Marcus. ¿Qué es?, preguntó Seyla. Su voz había perdido parte de su compostura habitual. Marcus se volvió hacia ella, sosteniendo el prisma con cuidado. No lo sé todavía. Pero considerando que estaba escondido en un compartimento que no debería existir, dentro de una nave que claramente prefiere guardar secretos, apostaría a que es algo que alguien no quiere que nadie encuentre. Seyla extendió la mano. Dámelo. Marcus no se movió. Antes de hacerlo, necesito saber quién eres realmente. Y no me digas que eres una observadora. Nadie envía observadores para trabajos de reparación menores. Los ojos de Seyla se encontraron con los suyos. Por primera vez, Marcus vio algo detrás de la calma cultivada, agotamiento, determinación, y algo que podría haber sido miedo si los Corbani experimentaran miedo de la forma en que los humanos lo entendían. Esta nave, dijo ella lentamente, es mía. Y yo soy quien gobierna al pueblo que la construyó. Marcus Parpadio. La información entró en su cerebro, chocó contra sus expectativas, y causó un pequeño colapso en su comprensión del universo. Eres la gobernante suprema, dijo él, las palabras saliendo como una pregunta aunque no lo eran. Seyla asintió una vez. El título es Nexus Primera, pero la traducción es aproximada. Marcus miró el prisma en su mano, luego a Seyla, luego de vuelta al prisma. Su cerebro intentaba procesar las implicaciones. La líder de una civilización alienígena lo había contratado personalmente, lo había observado trabajar, y le había permitido acceder a secretos que claramente no deberían salir a la luz. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Tienen tecnología que hace que mis herramientas parezcan juguetes. ¿Por qué traer a un humano? Seyla señaló el prisma. Porque ningún Corbani podría haber encontrado eso. Nuestra forma de pensar nos ciega a ciertas posibilidades. Tu especie ve patrones donde nosotros vemos vacío. Marcus dejó escapar una risa corta y sin humor. Así que contrataste mi incompetencia cultural como ventaja. Contratamos tu perspectiva diferente. Seyla dio un paso hacia él. Ahora necesito saber qué contiene ese dispositivo. Marcus le entregó el prisma. Seyla lo tomó con dedos que temblaban casi imperceptiblemente. Activó un dispositivo de descifrado de su manga y lo conectó al prisma. Los datos comenzaron a fluir. Símbolos Corbani llenaron el aire entre ellos, proyectados por el dispositivo de Seyla.
Marcus no podía leerlos, pero podía leer su rostro. Y lo que vio allí le heló la sangre. ¿Qué es?, preguntó. Seila tardó un momento en responder. Su voz, cuando llegó, era plana como el metal. Una conspiración. Dentro de mi propio consejo. Marcus observó los símbolos flotantes sin comprenderlos. ¿Qué tipo de conspiración? Del tipo que termina con mi eliminación, dijo Seila, y el comienzo de una guerra que destruiría a ambas especies. Marcus sintió que el suelo bajo sus pies se volvía menos sólido. Cuando aceptó el contrato, esperaba reparar un motor defectuoso. Ahora estaba parado en medio de una crisis política alienígena con implicaciones interestelares. La buena noticia, dijo Marcus, porque su cerebro producía humor cuando no tenía nada más que ofrecer, es que todavía no estamos muertos. Seila lo miró. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó sus labios. Tu especie es extraña, dijo ella. Enfrentáis el peligro con absurdidad. Es un mecanismo de supervivencia, explicó Marcus. Si no nos reímos, gritamos. Y gritar atrae depredadores. La nave tembló. No fue un temblor de daño estructural. Fue un temblor de advertencia. Algo estaba cambiando fuera de sus paredes. Seila miró hacia el techo como si pudiera ver a través del metal. Han comenzado antes de lo que anticipé. ¿Quiénes?, preguntó Marcus, aunque sospechaba la respuesta. Los que prefieren que no descubra lo que acabas de encontrar. Las luces de la nave parpadearon en un patrón que Marcus reconoció como alarma aunque nunca lo había visto antes. Era el tipo de conocimiento que el cuerpo entendía antes que la mente. Algo malo estaba pasando. Seila se movió hacia el panel de comunicaciones más cercano. Sus dedos volaban sobre controles que respondían a su toque como extensiones de su propio cuerpo. Las proyecciones holográficas mostraron la estación exterior, ahora dominada por naves que no habían estado allí cuando Marcus llegó. ¿Reconoces esas naves?, preguntó Marcus. La flota del consejero Born, dijo Seila. Su voz mantenía la calma, pero sus orejas estaban completamente hacia atrás, una señal de estrés máximo. Es uno de los tres que sospechaba. Ahora tengo confirmación. Marcus estudió la formación en la pantalla. 3 naves de guerra rodeaban la estación en un patrón que incluso él podía identificar como hostil. ¿Cuál es el plan? Seila lo miró. No hay plan. No anticipe que actuarien tan rápido. El protocolo Corbani exige planificación extensiva antes de cualquier acción significativa. Marcus casi se rió. Entonces no estudiaron bien a su objetivo. La falta de protocolo es exactamente lo que necesitamos ahora. Explicate demandó Seila. Marcus abrió su maletín y comenzó a sacar herramientas que ningún Corbani habría aprobado para uso en situaciones de combate. Ellos esperan que actúes según sus modelos de comportamiento. Probablemente tienen simulaciones que predicen cada movimiento que harías. Pero no tienen simulaciones para mí. Seila frunció el ceño, una expresión que la hacía parecer casi humana. ¿Qué propones? Que dejemos de actuar como presas y empecemos a actuar como un problema que no anticiparon. Marcus se acercó al panel de control principal de la nave. Sus dedos tocaron la superficie, y esta vez la nave respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando que él tomara la iniciativa. Esta nave, dijo Marcus mientras trabajaba, tiene sistemas que no aparecen en ningún registro. Lo sé porque he estado sintiendo sus vibraciones desde que entré. Hay algo aquí que estás escondiendo incluso de ti misma, Seila. Seila se acercó. Su proximidad era una distracción que Marcus se obligó a ignorar. Esta nave fue diseñada como último recurso. Sistemas de emergencia que solo se activan ante amenaza existencial. Marcus sonrió. ¿Y qué califica como amenaza existencial, si no esto? Seila dudó. Era la primera vez que la veía genuinamente insegura. Los sistemas requieren autorización de la gobernante y confirmación biométrica de un segundo individuo. Están diseñados para evitar uso unilateral. Marcus extendió su mano hacia ella. Entonces tienes tu segundo individuo. A menos que haya una cláusula sobre que el segundo tiene que ser Corbani. Seila estudió su mano como si fuera un enigma que necesitaba resolver. No hay tal cláusula, admitió. Nunca anticipamos que un humano estaría en esta posición. Primera vez para todo. Seila tomó su mano. El contacto envió una descarga a través del sistema de la nave, pantallas que se encendían, sistemas que despertaban, capacidades que habían permanecido dormidas durante generaciones activándose en cascada. La nave se transformó alrededor de ellos. Lo que había sido un vehículo sofisticado pero estático se convirtió en algo vivo, algo que pulsaba con energía contenida.
Un canal de comunicación se abrió sin que nadie lo solicitara. La voz que emergió era autoritaria, acostumbrada a ser obedecida. Nexus I, habló la voz, debe entregarse inmediatamente. El Consejo ha determinado su incapacidad para gobernar. Cualquier resistencia será tratada como traición. Marcus reconoció la táctica. Era la misma que cualquier golpista usaría en cualquier civilización, declarar al líder legítimo como criminal para justificar su remoción. Seila abrió la boca para responder, pero Marcus la detuvo con un gesto. Permíteme, susurró. Soy mejor para las improvisaciones. Activó el canal de respuesta antes de que Seila pudiera objetar. Aquí Marcus Chen comenzó con un tono que sugería que estaba teniendo el día más aburrido de su vida. Técnico de reparaciones contratado. Tengo un mensaje del cliente, el prisma que escondieron en la nave fue encontrado. Todos los datos de la conspiración están siendo transmitidos ahora mismo a cada estación en el cuadrante. Supongo que eso complica sus planes. No era verdad. Todavía no. Pero Marcus había aprendido hace mucho que la confianza vendía cualquier mentira. El silencio del otro lado del canal fue largo y tenso. Luego, la voz regresó, menos segura. Estás mintiendo. Compruébalo, ofreció Marcus. Mientras trabajaba furiosamente en el panel de control, sus dedos preparando exactamente esa transmisión. Tenía quizás segundos antes de que llamaran su farol. La nave cooperó. Por primera vez desde que llegó, sintió que trabajaban como equipo. Los datos del prisma comenzaron a transmitirse en todas las frecuencias disponibles, encriptados solo lo suficiente para garantizar que nadie pudiera detener la propagación. Las pantallas mostraron el resultado. Estaciones recibiendo los datos, otras naves captando la señal, una red de comunicación extendiéndose como incendio digital. Seila observaba con una expresión que mezclaba incredulidad y algo que podría haber sido admiración. «Lo hiciste», susurró. El canal exterior explotó en voces superpuestas. La coordinación de los conspiradores se derrumbaba mientras la evidencia de su traición se extendía por todo el espacio Corbani. Las naves de Born comenzaron a dispersarse, sus tripulaciones probablemente calculando cuánto de la culpa podían evitar si actuaban rápido. Era el comportamiento típico de conspiradores cuando su plan se desmoronaba, cada uno para sí mismo. Nexus I, otra voz emergió del canal, esta vez reconociblemente diferente, más antigua, más cansada, pero leal. Fuerzas del Consejo Legítimo en camino. Mantenga posición. Seila cerró el canal y se giró hacia Marcus. Por primera vez desde que la conoció, parecía no saber qué decir. Marcus se dejó caer en el asiento más cercano, la adrenalina drenándose de su sistema. Entonces, dijo, este trabajo definitivamente no estaba cubierto por el contrato original. Seila lo observó durante un largo momento. Luego, increíblemente, se rió. Era un sonido pequeño, casi experimental, como si no lo hubiera usado en mucho tiempo. Tu especie, dijo ella, enfrentó la destrucción de mi gobierno y la posible guerra interestelar con sarcasmo e improvisación. Es lo que tenemos, respondió Marcus. No es elegante, pero funciona. Seila se acercó a él. Sus orejas estaban en una posición que Marcus no había visto antes, relajadas, abiertas. Es más que funcional, dijo. Es algo que mi pueblo ha olvidado cómo hacer, responder a lo inesperado sin paralizarse. Marcus se encogió de hombros. Supongo que es porque esperamos que todo salga mal. Cuando las cosas efectivamente salen mal, ya estamos preparados para improvisar. A través de las ventanas de la nave, pudieron ver las primeras naves leales llegando. Los conspiradores estaban siendo capturados, la estación asegurada. Lo que podría haber sido una catástrofe se había convertido en una victoria. Marcus Chen, dijo Seila formalmente, has prestado un servicio a mi pueblo que no puede medirse en términos convencionales. Marcus levantó una mano. Antes de que empieces con títulos y ceremonias, deja que te pregunte algo. Tu nave, la que se suponía que debía reparar, me guió hasta el prisma. Lo hizo deliberadamente. ¿Por qué? Seila consideró la pregunta. Esta nave está vinculada a mí de formas que ni siquiera nuestros ingenieros comprenden completamente. Creo que percibió el peligro antes que yo. Y cuando llegaste, reconoció en ti algo que la mayoría de Corbani no poseen, la capacidad de actuar sin certeza. Entonces tu nave apostó por el humano impredecible. Apostó por la posibilidad, corrigió Seila. ¿Qué es exactamente lo que tú representas? Marcus pensó en eso durante un momento. Era extraño ser descrito como una posibilidad en lugar de una persona.
Pero también tenía sentido de una manera que no podía articular. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Sheila miró hacia las estrellas visibles a través de la ventana. Ahora reconstruyo. Pero lo hago con una nueva comprensión. Mi pueblo ha valorado la certeza sobre todo lo demás. Eso nos hizo fuertes pero también frágiles. Quizás necesitamos aprender de vuestra especie. Suena como un proyecto grande, dijo Marcus. Sheila se volvió hacia él. Necesitaré un asesor. Alguien que piense diferente. Que desafíe los supuestos. Que pueda ver lo que nosotros no vemos. Marcus Parpadio. Me estás ofreciendo un trabajo. Te estoy ofreciendo un propósito, corrigió ella. Uno que importa más que reparar motores. Marcus miró sus manos, todavía manchadas con gel conductor y grasa de máquinas. Toda su vida había sido sobre arreglar cosas rotas. Esta era la primera vez que alguien le pedía ayudar a construir algo nuevo. Tengo condiciones, dijo finalmente. Las orejas de Sheila se inclinaron hacia adelante con interés. ¿Cuáles? Primero, quiero seguir trabajando con mis manos. No puedo ser solo un consejero que habla. Necesito tocar máquinas, sentir cómo funcionan las cosas. Sheila asintió. Aceptado. Segundo, dijo Marcus, cuando me equivoque, porque lo haré, quiero permiso para convertirlo en chiste antes de que alguien intente ejecutarme. Esta vez, la sonrisa de Sheila fue completa. Aceptado, dijo. Aunque sospecho que tendremos que explicar el concepto de chiste a la mayoría del consejo. Marcus extendió su mano hacia ella, un gesto humano que sabía que ella ahora entendía. Entonces tenemos un trato. Sheila tomó su mano. El contacto fue breve pero significativo. Tenemos más que un trato, dijo. Tenemos el comienzo de algo que ninguna de nuestras especies ha intentado antes. Afuera, las naves continuaban llegando. Dentro de horas, la noticia de la conspiración fallida se extendería por todo el espacio Corbani. Dentro de días, la historia de cómo un técnico humano había cambiado el destino de un imperio se convertiría en leyenda. Pero en ese momento, en esa nave que había decidido confiar en un extraño, Marcus Chen simplemente se sentó junto a la gobernante suprema de una civilización alienígena y se preguntó qué pensaría su madre si pudiera verlo ahora. Probablemente le diría que se había metido en demasiados problemas otra vez. Y probablemente tendría razón. Pero por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió que los problemas valían la pena.